Te voy a hacer una sesión de preguntas rápidas. ¿Qué relación tenía Pablo con Álvaro Uribe? Pablo llegó a matar a alguien cercano solo por sospecha. Pablo en un carro a regalarle plata a todos y es $1 millón por una lora y son $2 millones. ¡Qué locura total! Él era loco con los animales, pero nunca quería un animal que estuviera amarrado. Quería pagar la deuda externa de Colombia. Seríamos una potencia. Yo estoy casi que seguro que sí, porque La metían droga donde sea. empezaron a hacer la ruta. Podían revisar todo el canal por todas partes, pero la droga estaba metido en un sitio que era repleto de ácido electrolítico. Te voy a contar una historia que creo que nunca se ha contado. Bajaron bolsas para darle dinero a todos y cada uno de los primos que vivíamos en esa casa. Pues estamos hablando en esa época que te regalaban a ti 50,000 pesos y que 50,000 pesos era lo que valía tal vez la mitad de una casa. Como 50.000 pesos en ese tiempo era como 200 millones ahorita, ¿ok? Algo así. Tal vez 100. 100 millones. Tal vez 100. A cada uno. A cada uno. De relajo. Sí, a cada uno le dieron su plata para que pasara la mejor de las mejores navidades. O sea, todos teníamos plata. A mí me regalaron 100,000 pesos, a mí no me olvida. 100,000 pesos era el regalo que me dejó el tío de ese diciembre, de aguinaldos, era que se decía en esa época. Aguinaldo. Regalito normal. Sí. Y Llame unas medias ahí. Y esa cantidad de dinero impresionante ya daba otro contexto de uno empezar a pensar del por qué iba Pablo en un carro a regalarle plata a todos y en la conversación que mi abuelo le dice, mi hijo, muchas gracias, pero la plata que nos va a dar también compártala con lo otro. No, es que para todos los de la familia hay plata. Y para todos va a ser lo mismo. Entonces hablaban que no, que mire, que esa plata, que con eso podemos comprar no sé qué, comprar una casa al frente de mi abuelo, otra al lado también la compraron. Yo decía, pues, ¿qué eso es toda esa plata? Todo el mundo comprando casas y vos diciendo en qué trabaja mi tío. Sí, entonces ahí empieza a pasar todo eso y ya empiezan el proceso político de Pablo. Y cuando empieza el proceso político de Pablo, que empieza también uno a llegar a Nápoles y empieza a ver uno, la primera vez que yo fui a Nápoles, que llegamos en helicóptero y yo decía, pero en helicóptero, ¿cómo así? O sea, yo nunca había montado en helicóptero. Estamos hablando del 78, 79, ahí en helicóptero. En la segunda vez voy y ya no era solamente la piscina gigantesca, sino que había una casa y ese 24 de diciembre o ese diciembre del 79 llegó toda la familia, para toda la familia habían camas, para toda la familia habían regalos, para toda la familia había de todo y en el 80 ya era la misma finca, pero entonces ya empezaron a llegar los animales, entonces era el fin de semana, vea, váyanse el fin de semana que van a llegar todos los animales, van a llegar en DC3, entonces nos tocó ver llegar los hipopótamos, nos tocó ver llegar todos los animales, la jirafa cuando la hallaron en un carro todo estartalado. Sí, es verdad que compraba esos pájaros de $1 millón y todo. Las loras de $1 millón, las loras negras. Así es. Entonces, cuando vos decías, hombre, si yo me puedo levantar en mi finca de recreo y saco la mano, abro la ventana y la jirafa mete la cabeza para comerse la zanahoria, estoy hablando entre comillas, Dios mío, ¿de dónde saca Pablo tanta plata para comprar un animal de eso? $1 millón por una lora y son $2 millones. Y las jirafas y los hipopótamos. Y entonces empezó uno a ver crecer todo eso que se iba, ya una pista de aviación totalmente pavimentada, empieza a hacer el puente del río Magdalena que atraviesa de Puerto Triunfo hacia allá. Él lo hizo. Él regaló ese puente, él dio la plata para todo lo de ese puente, eso nunca saldrá al aire, nunca lo dirán. Yo tengo todas las grabaciones de eso. Entonces uno dice, ¿cuánta plata tiene el tío? Si hubiera Pablo estado en la época de los dinosaurios, si hubiera comprado un dinosaurio. No, él los mandó a construir dentro de la hacienda Nápoles. Tenía la réplica de todos y cada uno de los dinosaurios antes de Jurassic Park. Ah, ese huevón, qué chimba tener un dino. Qué bueno tener un tío así. Y bueno, hizo el puente, y eso de que Pablo quería pagar la deuda externa.
También es verdad, eso fue después de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla. Nosotros estábamos en Panamá y él ofrece hacer el pago de la deuda externa. Sería un país totalmente diferente. Qué locura total. Quería pagar la deuda externa de Colombia. Así es. O sea, él podía tener más plata que Colombia. Parce, o sea, literalmente, huevón. Una los a todos y yo creo que lo superaba. Más plata que Colombia. Una los a todos y yo creo que lo superaba. Impresionante. Salía en la revista Forbes el séptimo hombre más rico del mundo. Eso era el séptimo hombre de lo que se veía. Faltaba lo que estaba escondido. Y es verdad, y él tenía más plata escondida que la que se veía. Es que lo que se veía era Eso es- un visaje, Hmm. un pelito. ¿Por qué? ¿Por qué tanta plata? O sea, ¿por qué tanta plata? ¿En qué momento se volvió tan exagerado? Tenía todas las rutas, que era prácticamente el dueño de la cocaína. Despachaban cocaína a todas partes del mundo. Pero Estados Unidos era el mayor consumidor de droga. Y eso era, llegaba a la avioneta y la avioneta se devolvía de una descarga de dinero. Acá no se recibían billetes de $1, de $2, de $5, de $10, de $20, 50 y $100, el resto no servía. No le interesaba sino billetes gruesos nada más. Cuando de casualidad llegaba dinero de menuda, eso lo metían en unas cajas y cuando había que pagarle a un trabajador decía, escoja la caja que quiere y llévesela. Ni siquiera sabían cuánto dinero había. En ese entonces no había contadoras de dinero que fueran capaces de soportar la cantidad de billetes que había que contar. Entonces el billete se pesaba para poder saber cuánta cantidad de dinero había. El billete lo pesaban mejor. Lo pesaban. Y Así era. ¿es real eso? Eso lo han dicho muchos en videos, que Pablo se gastaba Las- millones de dólares en los... No, eso es falso. Eso sí es falso, él tiraba la plata ahí, pues. No, eso no. Y, Eso no y es, lo de que con plata le dio una fogata al hijo, eso es falso también. todo eso es falso Eso es una también. historia de Juan Pablo queriéndose tal vez volver popular y salir a decir eso. Eso es falso. Ok, y tú en ese tiempo, ¿en qué crees que fue lo más estúpido que gastó dinero Pablo? Es que Pablo era tan inteligente que él no era estúpido para gastar. Y esas dos guacas que compró de $1.000.000, ¿qué? ¿Esas dos qué? Pues las dos... Ah, las dos loras, Sí. papagayos. Lo que pasa es que Pablo era un amante empedernido de los animales. Pablo era amante del álbum Jet, de todos esos animales que veía y Llenó yo el quiero álbum, pues. este, yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este. Él era loco con los animales, pero nunca quería un animal que estuviera amarrado. Por eso Pablo nunca tuvo ningún tigrillo, ningún león, ninguno de esos animales, y tampoco los micos, y tampoco las serpientes. Pablo amaba los animales libres, los animales donde vos pudieras ir y tocarlos sin ningún tipo de inconveniente. Ese era Pablo. ¿Y qué tan cierto es lo de Michael Jackson, que él quería invitar a Michael Jackson a una fiesta? Mira, yo no soy quien para ponerme a hablar de la cantidad de personajes que pasaron no solo por la Hacienda Nápoles, sino invitaciones privadas, que muchas veces ni la mujer, ni el hijo, ni la familia lo supo. Invitaciones privadas que se contrataban diferentes personajes de esa época muy reconocidos. Pero de esa magnitud. De todas las magnitudes que tú quieras. Yo te puedo hablar por diario de personas que ya están muertas. Los Visconti estuvieron amenizando fiestas de nosotros, las que tú quieras. Lenita Vargas, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel. Bueno, Leonardo Fabio vivía en Pereira, el papá creo que llama Nicolás y Laura, si no me equivoco, no estoy mal de los nombres de los hijos de él. Era un personaje que andaba con Pablo para arriba y para abajo, tocándole las canciones. Y yo soy un amante de Leonardo Fabio exactamente por eso. Por esa época que se vivió al lado de él. O sea que lo de Michael Jackson puede ser cierto. Llegar a un punto de pensarlo por lo menos, pues, o de intentarlo. No solamente lo de Michael Jackson, aunque han salido por ahí con estupidez que lo iban a secuestrar. Sí, eso era innecesario. ¿Para qué? O sea, él no era así. O sea, sí, ¿a son de que lo va a secuestrar? Bueno, La historia es que lo quería llamar para secuestrarlo y pedir dinero.
no era necesario. Al contrario, le daba plata para que comprara dulce en la casa. Ok, bueno. Futbolistas. Sí, muchos equipos de fútbol subieron también a la catedral a jugar con Pablo. Pablo tenía un problema muy grave cuando jugaba fútbol. Y era que él arrancaba el partido de fútbol, se sabía a qué horas arrancaba, pero no a qué horas terminaba. Y el equipo de Pablo o empataba o ganaba, o si no, no se acababa el partido. Entonces vos podías jugar un No, qué partido de gonorrea jugar fútbol de así. 7 u 8 horas sin ningún problema. Y Pablo resistía 8 horas jugando, Y sin tenía el ningún físico problema. relajadito. Y era bueno. Muy bueno. Para disparar tenía una capacidad que desde donde cogía el balón, tiraba al arco. Y sí le entraban duro, le hacían cargazos. Sí, sí, recuerdo un cargazo muy fuerte que le hizo un personaje muy conocido del fútbol que aún hoy es figura pública. Neymar, tranquilo. No, alguna de esas personas Messi. que le pegó un pellizco a Pablo en un momento dado que fue a quitarle el balón y le pegó un Ajá. pellizco. Y Pablo después era muerto de la risa contando y mostrando el moradito que le había sacado. Él Ah, sabe de quién estoy hablando, es una gran persona y lo estimo bastante. ¿está vivo aún? Sí, sí, claro. Duro. O sea, invitaba a futbolistas así para que fueran. ¿Y los futbolistas iban porque lo querían conocer o se les pagaba? Lo que pasa es que Pablo no era que pagara, Pablo era demasiado amplio. Vos llegabas donde Pablo llegabas a saludarlo y te ibas con 10.000 o con 20.000 dólares en el bolsillo para tomar gaseosa al otro día. O sea, es que Pablo era muy amplio. Pablo decía es que el dinero es para compartirlo con la gente de uno, con los amigos, con los trabajadores. Pablo era de ese tipo de persona. Qué locura. Esta me interesa a mí también mucho. Eh, ¿Qué tan cierto es lo de la Libertadores del Atlético Nacional? Totalmente falso. Ok. Totalmente falso. Pablo colocó un dinero en una bolsa grande, un dinero grande, y dijo, si ustedes son campeones de la Copa Libertadores, todo ese dinero que está ahí, lo reparten en igual cantidad para el aguatero que para el que hace el gol. Entonces, ¿tú crees que eso Eso fue la motivación? unió a todo el grupo. Sí, claro, yo estuve con toda la gente que estaba en la Copa Libertadores. Entonces, en realidad fue como una bolsa, una motivación Sí. para ellos y aún así, ¿Pablo Escobar invirtió en el Atlético Nacional o no No, invirtió no, nunca no, dinero? es que Pablo no era hincha del Atlético Nacional. Pablo era hincha del Deportivo Independiente Medellín. Pablo creo que nació, murió y nunca lo pudo ver campeón. Y le invirtieron billete el que usted quiera para pagarle Él sí le invirtió a Ok. los futbolistas para que jugaran motivados. Y ya no jugaban motivados, ya tenían era el billete para gastárselo a la hora que fuera. No, es Y, que el y Medellín, cambia el equipo totalmente ya. Pobrecito Pablo, ¿cómo no va a ver el equipo campeón? Pero bueno, son cosas de la vida. A ver, otra pregunta, muchachos. Espérate, es que la gente... Pablo llegó a matar a alguien cercano solo por sospecha. no, Ok. ¿Qué pasó con la tumba de Pablo? ¿Hay cenizas? no, la tumba de Pablo está ahí, creo que la segunda tumba más visitada del mundo, después de la princesa Diana. Wiz Khalifa estuvo allá y todo. No ha estado el que tú quieras. Aquí yo te voy a decir una cosa. Tú no alcanzas a imaginarte la cantidad de gente que contrata el servicio de nosotros para venir a conocer el museo, que solo cuando llegan uno es que se entera quién es la persona, pero quiere conocer la historia, quieren conocer lo que aconteció, lo que a nosotros nos tocó vivir, cómo lo vivimos. Aquí la gente no viene con el morbo del dinero, de las balas, de las armas, de las bombas. Si vos te das cuenta y has hecho un recorrido por el museo, no encontrás ni sangre, ni armas, ni absolutamente nada de esas cosas. O sea, acá el recorrido es lo que a mí me tocó vivir. Y eso es lo que yo cuento. Bueno, esa pregunta la están diciendo mucho. ¿Qué relación tenía Pablo con Álvaro Uribe? Yo creo que ese es un punto que uno debería dejar ahí, Uy, sí. porque es que uno no Pablo es está quien, sudando de atrás. uno no es quien para entrar a indisponer a las personas
que hayan tenido o no tenido que ver con Pablo. Al no ser de que ya las personas mueran y uno salga a contar la historia real de lo que aconteció, pero yo creo que este no es el momento para uno entrar como en ese tipo de debate. Sí. Y yo soy muy respetuoso con la política, o sea, yo no puedo decir que soy apolítico, pero la verdad que con la política pues no estoy como ahí Yo metido ni tampoco, nada en de eso. realidad yo tampoco, yo nunca, es una pregunta que mucha gente se hace y la spaman, pero yo no estoy para nada relacionado por la política, como pues, igual también de pronto es porque uno está como mucho en la suya, ¿me entiende? O sea, pero esos temas, y vamos a dejarlo ahí. ¿Quién? ¿Izquierda, derecha o a políticos? ¿Quién? Pablo. No, Pablo, a ver, primero empezó con los liberadores, con los liberales, perdón, con se me olvida el nombre, pero lo voy a traer en este momento, regálenme un momento. Se llamaba, bueno, estaba con Galán, incluso dentro del mismo grupo de Galán. Ahora han vuelto a revivir ese proceso político. Pero Pablo, mejor dicho, por la Hacienda Nápoles pasaron todos los políticos que usted quiera creer e imaginarse. Liberales, conservadores, de derecha, de izquierda. Bueno, cuando ese entonces no lo había tanto de derecha e izquierda, pero eran más los liberales y los conservadores. Para Pablo eran todos iguales y todos llevaban la misma cantidad de dinero cada vez que iban donde él. Por eso eran grandes amigos de Pablo, mientras que Pablo estuvo bien y después empezaron a ser grandes habladores de cosas que no eran cuando ya Pablo no les podía Ok, colaborar. te voy a hacer una sesión de preguntas rápidas, Dale, tranquilo. con sí, no o una respuesta precisa. Dale. ¿Conociste a Pinina? Claro. Ok. ¿Es verdad que a Pablo lo vio un niño en la calle y el niño le informó a la policía que fue un niño el que lo Mentira. delató? Mentira. Em, ¿Quién era más despiadado o sanguinario, Popeye o Pinina? No, Pinina, es que Popeye no era, no. Es rápida, no ahondo. Si Pablo tenía el poder en Colombia, ¿por qué en la USA no tenía el mismo poder? Son países totalmente diferentes. ¿Cómo era la relación entre Pablo y el Chapo? Pablo tenía amistad con toda la gente que manejara droga, Y enemistad también. con los que le robaban, sí. ¿El error más grande de Pablo fue meterse en la política? Yo creo que el error más grande de Pablo fue haber acabado con la vida de los Galeano y los Moncada. A ver. Pregúntale sobre Pinina. ¿Fue real o no? ¿Si fue realmente un sicario a sangre fría? Pinina, te voy a contar una historia que creo que nunca se ha contado. Y es muy rico cuando uno tiene la posibilidad de hablar con las personas porque se le van viniendo unos recuerdos de esa época, ¿no? Claro. Recuerdo que estaba con Pablo en el hangar de acá del Olaya, estábamos ahí, estaba Pinina en una moto 500 R Honda. Y Pablo lo llama y le dice, Pinina, mira, me están dando una información de que hay una persona que te va a entregar donde vos estás viviendo. Y Pinina le dice, no, Pablo, es que nadie sabe dónde vivo yo. Y Pablo le dice, mire, están cobrando, pero solo si te entregan la persona que te va a entregar. Te entregan la persona que te va a entregar y vos pagas. Si no, no tenés que pagar. Le dice otra vez Pinina, le dice Pinina, Pablo, nadie sabe dónde vivo yo. El único que sabe dónde vivo yo es mi mujer y yo, y mi mujer que me va a entregar a mí, sí, pues, ¿cuántos años llevamos juntos? Pinina se monta en la moto en la 500, él era muy bajito, se monta en la moto y Pablo le dice, Pinina, ¿vos querés ser el hombre más rico del cementerio? 20 días después, Uy, Pinina gonorrea. estaba muerto. Y Pablo dijo, se los dije, el más rico del cementerio, ¿para qué la plata ha metido uno? Esa pregunta es mía. Digo que es mía porque es muy buena. ¿Qué crees que fuera de Colombia si Pablo hubiera sido presidente? Bueno,
Primero que todo, nunca lo hubiese dejado el gobierno de Estados Unidos de que Pablo se fuera a montar a la presidencia. Pero En un caso hipotético, sí, hagámoslo pensando en el dinero y en la cabeza que él tenía. Yo creo que esto sería totalmente diferente. Yo creo que aquí no hubiesen personas que no tuvieran dinero para vivir con paz y con tranquilidad. seríamos una potencia. Yo estoy casi que seguro que sí, porque Pablo era una persona muy visionaria. Ese Pablo iba adelantado al futuro, según lo que uno lo veía, lo que él decía, lo que él hacía, lo que él hablaba, lo que él comentaba. Entonces uno analiza eso que a uno a él le decía en aquella época a hoy y uno dice, Pablo, ¿dónde acá tanta idea? O sea, es que, mate por decir algo, vos pensar en que se puede mandar árboles de acá para Estados Unidos porque los están necesitando. Mandar a abrir por toda la mitad del árbol, sacar el tronco, rellenarlo de droga, volver a cerrarlo y volver a darle los mismos círculos a los mismos árboles para meter esos árboles que ellos estaban necesitando allá y se los mandaba repletos de droga. Y uno Qué decía, locura donde guardaban todo, ¿no? O sea, metían droga donde sea. los plátanos maduros eran hechos de droga, el mismo, las piedras de esmeril que se despachaban directo de aeropuerto a aeropuerto iban repletas de droga, se les pegaba en cierto punto, ahí automáticamente abría la piedra de esmeril para sacar la droga. Haber trabajado con quien trabajó dentro de los mismos aeropuertos de los Estados Unidos que llegaban los pasajeros desde el aeropuerto acá de Río Negro y se bajaban ahí directamente en Estados Unidos y la misma gente del aeropuerto los sacaba. O sea, tenía una capacidad para pensar en rutas y en formas de llevar drogas. Recuerdo uno que él le dijo a Pablo que si por favor le colaboraba, que él estaba sin nada de dinero. Le dijo, mira, te voy a regalar una ruta para que te hagas rico. Y le dijo, vas a comprar una tractomula en Panamá para que lleve mercancía de Panamá a Nueva York. No, Pablo, pero es que eso está muy caro. Y le digo, no, no. Dentro de la batería va a haber un compartimento, en ese compartimento caben 2 kilos. Subes 2 kilos, bajas la plata de esos 2 kilos y vas a empezar a multiplicar la ruta llevando la mercancía. Yo tengo allá quien te la reciba, quien te la compre y quien te la pague. Y así empezaron a hacer la ruta. Podían revisar todo el camión por todas partes, pero la droga estaba metido en un sitio que era repleto de ácido electrolítico. Ni los perros eran capaces de oler lo que había. Hoy en día sí es un poco más complejo, pues porque existen los rayos X que revisan todo el carro y ahí lo verían. Pero en aquella época, ese personaje se volvió multimillonario con esa ruta que Pablo le regaló. Y era una ruta muy pequeñita de 2 kilos, pero 2 kilos fueron subiendo en camiones, Claro. y camiones y camiones y camiones y se volvió multimillonario. Esa la han hecho mucho, esa pregunta la han hecho bastante. ¿Qué tuvo que ver Pablo con la toma del Palacio de la Justicia con los del M-19? Ahí quiero hacer una aclaración bastante importante y muy interesante. Es que el presidente de la República actual estaba en la cárcel el día que hubo lo de la toma del Palacio de Justicia. O sea que el presidente actual no tiene absolutamente nada que ver con eso que siempre han querido mostrar de él. Eso es falso, Ok. 100%. Pero Pablo sí colaboró con dinero para la toma. Ok, perfecto. ¿Cuál era la filosofía de Pablo? Pues eran tantas, pero yo creo que era siempre la capacidad de superarse y de intentar. Había algo muy lindo en Pablo. Pablo no te regañaba jamás. Pablo nunca utilizaba una mala palabra para enseñarte. Pablo te enseñaba a punta de historias de lo que podía pasar si lo hacías como lo estabas pensando. Y siempre salías riéndote, así llegaras donde Pablo con el peor problema del mundo. Siempre salías. Él siempre fue un conciliador en cuanto a eso. ¿Cuántos años tenías cuando se murió Pablo y cómo te afectó?
Yo tenía 23 años y 6 meses de vida. Me tocó recibir la historia, o la historia no, la confirmación de la muerte en Marbella, España. Fue muy duro, la verdad que nadie alcanza a imaginarse el dolor tan impresionante que sentí. Me tocó cuando salió la noticia que me la dio mi madre, que estaba conmigo en ese momento, me gritó del primer piso, estaba en el cuarto piso de la casa que teníamos allá. Yo salí, me despedí de mi mamá y agarré un carro 4 horas a andar hacia cualquier parte de España para poder encontrar un teléfono y desde ese teléfono poder llamar a Colombia para poder verificar. Fueron 4 horas de dolor, de angustia, que quería parar en cualquier parte a llamar, pero sabía que no podía porque si llamaba me iban a saber desde dónde yo iba, de dónde estaba yo llamando y me iban a llegar por mí y también me iban a matar. A mí ya me habían intentado matar en Santiago de Chile en una oportunidad. Hasta allá llegaban a intentar matar a cualquier Sí, parte. allá llegué. ¿Cuál fue la vez que más cerca estuviste a morir? Bueno, fuera de cuando me secuestran, yo creo que la de Santiago de Chile. ¿Cómo te Ahí llegaron? ¿Cómo te salvaste? me llegaron porque mi mamá había viajado de Colombia a Santiago de Chile y le tenían seguida toda la ruta. Cuando había comprado los tiquetes ya sabían a qué parte iban a llegar. Una de las personas que era de mi confianza había entregado la información para dónde iba mi mamá. Entonces sabía que cuando ellas llegaran a Chile, yo iba a estar ahí, la iban a seguir para matarme, pero con lo que yo no contaba fue que yo los detecté desde el mismo momento en que llegué al aeropuerto a recoger a mi madre. Y yo me metí con carro y todo a una comisaría de policía en Santiago y les dije, miren, mi madre acaba de llegar de Colombia, hay gente detrás de nosotros, esas 3 camionetas que están allá atrás vienen detrás de nosotros. Fue muy duro porque pues mi mamá y el resto de la familia que estaba conmigo allá, incluyéndome, nosotros no teníamos nada que ver con esa guerra, pero yo creo que fue fuera de ese día del secuestro, el momento mmm, con la posibilidad más alta de que me hubiesen matado, que después me lo confirmó Gilberto Rodríguez Orejuela en una reunión en Cali. Increíble. ¿Qué opinas de la foto que tiene Pablo en la Casa Blanca con el hijo? Yo estaba ese día ahí, ¿Estabas ahí ese día? sí, yo estaba ese día ahí, yo no me quise bajar porque nosotros habíamos salido de del Museo de la Mafia ahí en Washington, del FBI, no de la mafia, no del FBI, y pues nosotros todos sabemos que a Pablo lo estaban buscando para cogerlo, y Pablo estaba ahí como si nada fuera, nada pasara, y no, ninguno nos quisimos bajar a tomar una foto. Esa foto en la que aparece él, el que la toma es Roberto Escobar Gaviria, se la toma a Pablo, y Pablo le toma la foto a Roberto Escobar Gaviria. Duro. Ay, están preguntando tantas cosas, es impresionante la Dispare de cantidad. preguntas, que para eso Uf, estamos. pero es Aquí que podemos quedarnos hasta las 5 o 6 de la no, pues mañana me dándole pregunté, es que si respuesta. Diomedes Díaz le compraba polvo a Pablo, imagínate. ¿Qué si quién? Diomedes Díaz, que era el que más le compraba, que era un cliente fiel o no. Yo soy totalmente respetuoso de las personas. Yo creo que esos ya son cuestiones muy personales. No, pues gente por fastidiar. Sí, Es claro, que pero mero cliente fiel. es totalmente respetuosa la pregunta, pero pues, creo que no tengo ahí nada que decir en cuanto a eso. ¿Cuál fue la muerte que más le dolió? Esa Bueno, buena. cuando hablas de la muerte que más le dolió a Pablo, yo creo que pudo haber sido la de Gustavo Gaviria, que era su hermano, su socio, su amigo, Uf, su persona de más cercanía, en mismas cantidades de droga y de dinero para todo lo que hacían. Ellos siempre estuvieron ahí unidos en las buenas, en las malas. Ese era su socio. al tú ser católico, ¿tú crees que alguna vez te has comunicado con él o has sentido que él está ahí? Presencias. En varias oportunidades sentí